Agustín, qué gusto tenerte en el canal Agenda Azul. Hoy vamos a focalizar estos minutos que tenemos en dos grandes capítulos, y es tu biografía y tu obra, algunas líneas esenciales de ambos. De suerte que quisiera empezar, en vista de que eres la persona que gesta la obra, por tu formación académica. Cuéntame un poquito. Bueno, antes que nada, es un gusto para mí estar inaugurando, aparte, hasta donde entiendo, esta serie de videos. Así es. Este espacio. Es un honor. Muchas gracias por invitarme. Un privilegio tenerte. Bueno, mira, yo al salir del colegio ingresé en ingeniería en sistemas. Siempre tuve una vocación por el estudio de la política, pero entendía que ese estudio no me iba a dar de comer. Entonces dije, bueno, no, que sí me puede dar de comer la informática. Es lo que viene, la economía que viene. Sí. Además yo ya hacía páginas web y algo de lenguajes de programación. Pensé que ese era mi campo. Sí. Ahora, cómo te va imantando la vocación es una cosa que no depende de uno en última instancia. Porque empezaron a darse una serie de sucesos, se me apareció la oportunidad de escribir un libro, escribí el libro se publicó, tuvo éxito, me dieron una beca, bueno, toda una cosa de sucesos inesperados que me terminaron mostrando que en verdad el camino no era la informática o la ingeniería en sistemas, sino que era la ciencia política. Okay. Yo abandoné entonces la ingeniería en sistemas 3 años después de haberlo iniciado. Hice mi licenciatura en ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba. Hice una especialización en contraterrorismo en una universidad de defensa de Washington. Hice un máster en filosofía en la Universidad de Navarra. Ahora estoy haciendo un doctorado también en filosofía en esa misma casa de estudios. Y mientras tanto lo que hago es escribir libros de temas politológicos, filosóficos, sociológicos. Yo hago una mezcolanza entre varias disciplinas. Qué interesante. Navarra particularmente es una universidad que admiro por su orientación y por su rigor conceptual, y me parece fabuloso que hayas hecho tu maestría allá. ¿Por alguna razón en específico Navarra? Sí, claro, cuando yo hacía ciencia política, vos empezás a encontrar que tenés distintas líneas de ejercicio de la profesión. Hay quienes se dedican al marketing político, hay quienes hacen análisis político, hay quienes hacen comunicación política, investigación en ciencia política, y después está la parte de la teoría política que roza la filosofía política. Entonces yo encontré que me sentía muy cómodo en esa área y dije, voy a hacer un máster en filosofía en general para poder conocer más ampliamente el asunto. Y entonces, como yo ya venía pasándola mal en general, toda mi vida la pasé mal en las instituciones educativas, tanto en el colegio como en la Universidad Católica de Córdoba, eran ataques permanentes, una única forma de enseñar las cosas, una bajada de línea absoluta, y uno era de un dogmatismo asfixiante, y dije, bueno, voy a buscar alguna universidad más bien conservadora. Ya he pasado mi experiencia por la universidad postmarxista, por la facultad postmarxista por la que me formé. Ahora quiero estar un poco más relajado. Quiero ir a dedicarme a estudiar en paz y no ir a combatir. Yo iba a combatir, yo estudiaba combatiendo. Por eso también un poco el título de este libro, ¿no? La batalla cultural. Y Navarra se me presentó como una gran opción en ese sentido. Es una universidad católica, sin comillas, y que tiene además un nivel académico excepcional. Así es. Rankeada internacionalmente entre los primeros puestos, o sea, está muy arriba en varios rankings. Y bueno, creo que fue una gran elección porque hice grandes amigos, aprendí muchísimo, profesores con una sapiencia que no encontré nunca en otro lugar, así que continúo en esa casa de estudios por ese motivo. ¿La maestría que hiciste en Navarra fue profesionalizante o de investigación? Investigación. ¿Y tu tesis? Fue sobre la posverdad y Foucault. Qué interesante. Porque Foucault es un personaje que
Es un filósofo, pero que ha devenido en personaje por sus propios admiradores, que lo han, creo yo, sin leerlo en muchos casos, ni siquiera superficialmente, hablan de Foucault y no tienen ni idea, han visto alguna entrevista por ahí Suele o han pasar. comprado un librito sobre Foucault. Y eso me di cuenta que ocurrió cuando estudié ciencia política, que Foucault aparecía en muchísimas de las asignaturas, pero mirando para atrás, después de que yo me dediqué a estudiar en profundidad la obra genealógica de Foucault, la de los años 70, para mi tesis, para mi TFM, como le llaman allí, ahí me di cuenta, bueno, hay gente que habla mucho de Foucault, pero en verdad ni siquiera se ha ocupado de leerlo. Lo que yo traté de mostrar en esa tesina fue que lo que hoy llamamos posverdad tiene una raíz muy fundamental en las filosofías posmodernas, y lo tomé desde este autor, desde Foucault, y analicé su concepción de poder y el vínculo que tiene con su noción de saber y de verdad, y cómo para Foucault no hay una verdad por fuera de las relaciones de poder. Entonces, si no hay una verdad con mayúsculas, digamos así, pues entonces todo depende de quién tiene el poder. Y ocurre que en un mundo posverdadero la gente pierde de vista la importancia de la verdad, porque el poder ya no necesita hablar en el nombre de la verdad para legitimarse. Ese es el asunto para mí crucial hoy. El poder ya no necesita de la verdad. Hoy el poder necesita de otras cuestiones, las emociones, la psicología, las sensaciones, las percepciones, pero la verdad es una palabra demasiado importante para restablecer una autoridad justa, una autoridad justa, y eso es lo que se ha perdido. Qué interesante. Eso me hace recordar que anteriormente en las facultades o escuelas de filosofía había una asignatura que duraba 2 o 3 semestres, que era Nociología o Teoría del Conocimiento. Y en esta asignatura se examinaban los estados mentales frente a la verdad, la opinión, la certeza, la duda, la ignorancia y la verdad moral, la verdad ontológica. Eso también se ha perdido, y lo que he podido ver cuando se enseña esta asignatura ya con pálidos destellos es que efectivamente venden la idea de que la verdad es o una construcción cultural o simplemente un adeudo inasequible e inoficioso y ornamental que dominan los discursos de poder y la construyen. Exacto. Pero esa tesis tuya, la tesina, ¿está publicada, Agustín? No, pero estamos en proceso. conversaciones con editoriales importantes para que se publique. Y además, yo creo que la verdad ralentiza la aceleración de la sociedad contemporánea. Y ese es un punto también muy importante de por qué retirar a la verdad de la mesa le permite al sistema acelerar más de la cuenta. La verdad es algo que te frena. Sí. ¿Por qué? Porque dar con la verdad, o por lo menos esforzarse para tratar de aproximarse a la verdad, es algo que lleva mucho tiempo. Y en la sociedad contemporánea todo tiene que ser automático, instantáneo, todo tiene que estar al alcance de un clic. La verdad no está al alcance de un clic. No. La verdad no está en Wikipedia. La verdad no está en Twitter ni en TikTok. La verdad ralentiza el sistema, y hoy se está barriendo con todo aquello que pueda ralentizar el sistema. La familia lo ralentiza. El amor lo ralentiza. Por eso, ¿qué tenemos hoy? Poliamor, ¿no? Que es líquido. ¿Qué tenemos hoy en vez de sexo? Que es algo duro. Tenemos género, ¿no? Y además género fluido. Todo tiene que ser un cambio permanente. En ese sentido estamos viviendo un clímax de la ideología progresista que se basa en esa aceleración desmedida del cambio social. Y la verdad detiene el cambio social. ¿Por qué? Porque la verdad depende de principios que están más allá del tiempo. Y entonces, vos fíjate que hoy la legitimación de las agendas progresistas nunca pasan por la dicotomía verdad-falsedad. Cuando decimos yo soy una mujer porque me siento una mujer, esa afirmación, yo soy una mujer, ¿por qué? Bueno, porque yo me siento mujer.
yo no puedo contrastar esa afirmación con un criterio de verdad o falsedad. Paradójicamente, yo no la puedo contrastar. ¿Por qué? Porque el sentimiento no es accesible para esos criterios. El sentimiento está. Es como que yo diga, voy a poner un ejemplo un poco ridículo, pero creo que esto lo va a hacer más gráfico aún. Yo siento que esta noche un platillo volador me va a secuestrar. ¿Es verdad o es falsedad lo que estoy diciendo? No lo podemos juzgar de esa manera. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy sintiendo. Ahora, si yo dijera, un platillo volador me va a secuestrar esta noche porque he hecho una serie de cálculos astronómicos, mira acá están las fórmulas, y resulta que eso que vemos ahí no es una estrella, sino que es un platillo volador que, según mis cálculos, está viniendo justo a la ventana de mi casa, ahí sí hay verdad o mentira, verdad o falsedad, y ahí podemos debatir. ¿Por qué hoy no hay debate público? No. Porque no hay verdad. Sin verdad, ¿qué vamos a debatir? Los sentimientos. No tiene sentido. Es un emotivismo. MacIntyre probaba que por eso ya son inasequibles las discusiones, porque nos paramos en orillas completamente distintas en la filosofía moral, en unos lenguajes inarticulados. Exacto. Y me haces pensar en esa frase platónica ahora cuando dice sobre el esfuerzo que demanda la verdad, que es lo bello es lo difícil. Creo que está en el Timeo. Y sí, es lo difícil. El mal es fácil, ¿no? Agustín, ¿y el doctorado tienes pensado un tema? Sí, el doctorado va a ser sobre la Revolución Francesa. Maravilloso. Un tema importante para las categorías políticas y para el lenguaje político actual, que le debe muchísimo a aquel acontecimiento revolucionario, la revolución moderna más importante de la historia, a mi juicio, donde voy a analizar los textos de los intérpretes y de los filósofos de la revolución para entender cómo allí se formó el lenguaje político moderno. Así que voy a hacer, digamos, un trabajo que va a tener base en la filosofía política, pero atendiendo a un contexto de acontecimiento histórico. Así que tengo ahí un gran listado. Bertrand de Jouvenel, que veo que por ahí atrás tenían un libro, de hecho en ese libro que lo tienen ahí atrás, que es sobre el Estado, tiene una página donde dice, todos estos son los intérpretes que yo he avisorado de la Revolución Francesa en el momento en que esta tuvo lugar, ¿sí? Dice, alguien alguna vez tendría que hacer un estudio sobre los principales textos de estos intérpretes. Entonces, con mi directora de tesis dijimos, bueno, ese alguien podría ser yo. Así que vamos a seguir lo que recomendó Bertrand de Jouvenel en aquel libro. Pues qué gran intuición, y será un trabajo que no se ha hecho, es inédito y es necesarísimo. Es necesarísimo porque seguimos idealizando la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí. Especialmente las juventudes, y verdaderamente no han estudiado sus consecuencias. De pronto publicas en EUNSA con ellos, o bueno, quién sabe. Sí, estamos hablando con esa editorial, hay alguna que otra oferta también, vamos a ver cómo sale con la de Foucault, y bueno, la otra, una tesis doctoral ya lleva un poco más de tiempo. Por supuesto. Pero por ahí va la línea por lo que vos habías mencionado, que es que la Revolución Francesa estamos casi que obligados a celebrarla. Se nos enseña de que, bueno, es el fundamento de nuestra política, de nuestra experiencia política y de nuestras instituciones políticas, y tenemos que rendirle pleitesía, como si fuese un dogma, ¿no? Es cierto. Y bueno, yo quiero desarmar un poquito eso. Me parece interesantísimo. Decías un pensamiento muy atinado, y es que han enseñado a celebrar la Revolución Francesa. La repiten como robots y no la han estudiado a profundidad. Y lo mismo pasa con los derechos humanos. Fíjate que, aunque Jacques Maritain, tomista, fue uno de los arquitectos de la Declaración del 48, él cometió un error y se lo critican los tradicionalistas, y es que, para no poner a la gente en peloteras, evitó explicitarle a la sociedad cuál era el fundamento de los derechos humanos. Sí. Y los derechos humanos, en realidad, si uno los examina, son iusnaturalistas. Es curioso porque los invocan los progresistas en tratándose de una corriente iusnaturalista, pero al no haber explicitación de su fundamento, ya se ha tergiversado. Pues Agustín, qué maravilla en los trabajos venideros que tienes. Será muy provechoso verlos publicados cuando los termines.
2 preguntas más sobre tu biografía antes de pasar concretamente claro. a tus obras. Decías, nos contabas que más o menos sobreviviste a la universidad en tu pregrado y en buena parte de tu primera formación. Sí. ¿Vienes de un hogar católico, conservador, o por qué? Sí, vengo de un hogar católico, no estrictamente practicante. Okay. No ha habido en general en mi infancia una gran presencia de educación católica. Yo hice los sacramentos de aquellas épocas, digamos, comunión, confirmación, pero esta última, por ejemplo, la hice ya buscándola yo solo. Okay. No, digamos, sugerido siquiera por padres, lo busqué en una iglesia y ya está. Entonces, y políticamente hacia la derecha ha estado en general tanto mi familia paterna como materna. Comprendo. Es una familia de clase media, trabajadora, que siempre tuvo que esforzarse mucho para llegar a fin de mes. Hay gente que curiosamente en redes sociales piensa que vengo de una cuna de oro o algo parecido. Okay. En absoluto eso es cierto. Qué bien. Agustín, ahora que estás en Navarra, que vas a estar los próximos años haciendo tu doctorado, una pregunta que podría surgir es la siguiente. Estás haciendo academia seria. Navarra es una universidad seria, hacer un doctorado es algo serio. Pero sin embargo, uno podría decir que no se te puede catalogar como un académico formal, que se la pasa escribiendo papers, dando clase en una universidad, sino que has llegado más al terreno mediático, político. ¿Fue accidental? ¿Quieres seguir en esto? ¿De pronto vas un giro? No, a mí me gusta complementar ambas cosas. Es interesante porque en los medios me presentan como si fuese un académico y en la academia me tienen como si fuese un difusor. Okay. Esto es casi que la historia de mi vida. Los liberales dicen que soy conservador y los conservadores dicen que soy liberal. ¿Y eres paleolibertario? Sí, un hombre de derechas que toma las cosas que le parecen interesantes y acertadas y que se da la libertad de a veces cambiar de opinión. Correcto. A mí me gusta más la figura del libre pensador. Es decir, yo no tengo jefes, mis ingresos no dependen de una empresa, no dependen de una institución, yo me financio vendiendo mis libros. Es decir, si a la gente le gusta el libro y lo compra y lo lee y lo difunde, a mí me va bien. Y si no me va bien por esa vía, tengo algún otro ingreso a través de los videos de YouTube. Y además hay gente en un sistema llamado Patreon que hace microdonaciones. Entonces eso a mí me permite, ¿qué cosa? El día que me llama un político para que le arme una campaña política, que ha pasado mucho y que yo sé que esos políticos no son de los míos, sí, pero que me buscan como un técnico de la política y no como un ideólogo, digamos así, sí, yo me puedo dar el lujo de decirles no gracias. O cuando viene algún empresario a ofrecer algo y yo me doy cuenta que eso significa que me agarre y que ya todo lo que yo empiece a hacer siempre sea pidiendo permiso, no gracias. Con lo cual he tenido la libertad total de hacer mi vida intelectual como yo he querido hacerla. Entonces, la academia no es un lugar donde yo me encuentre como un modo de vida, porque hay toda una serie de normas, reglas, tiempos, horarios, temas que no encajan a veces con lo que yo quiero hacer. Y el mundo del periodismo, que vamos a ponerlo como el otro polo, tampoco es lo que a mí me gusta, porque la actualidad me parece que es demasiado pobre. Es decir, ese periodismo político que está constantemente describiendo el presente sin mayor análisis más que el de algunas encuestas, me parece algo demasiado pobre. Entonces, a mí me interesa más la figura de un intelectual orgánico, diría Gramsci, que trata de sacar lo que más le gusta de la academia y lo que más le gusta del debate público y ver qué se puede hacer con esa fusión. Interesante y envidiable esa libertad, porque la academia, curiosamente, contradictoriamente, ahora, ¿no? Eso lo explica muy bien Nuzio Ordine en La utilidad de lo inútil, te quita tiempo para lo fundamental que es leer. Claro.
te la pasas llenando funciones burocráticas, los docentes se la pasan llenando listas, informes, tienes que escribir un número determinado de artículos de investigación y al final no hay tiempo para investigar realmente. De suerte que tu figura, tu actividad es privilegiada. Y aparte, en el tema de los papers, yo he podido advertir que hay tal desesperación por publicar que se decide escribir sobre cualquier cosa. A ver, ¿cuál es el tema fácil? A ver, ¿qué es lo que más fácil tengo a mano? Entonces ahí es donde se pierde, a mi juicio, esa riqueza intelectual de decir, este tema que es difícil, no importa si me lleva muchos años, esto es lo que me gusta. Entonces esos son los tipos de digamos, encuentro demasiado burocratizado ese mundo para lo que a mí me gusta y al mismo tiempo encuentro demasiado superficial el otro mundo. Entonces trato de sacar una cosa de cada uno de los mundos y ver qué sale. Y es correcto, de hecho los artículos se vuelven a veces casas de citas y en esta arquitectura de la cienciometría pasan cosas inverosímiles. Se publica un capítulo de libro en alguna de las mejores editoriales del mundo y no importa. Pero si publicas un artículo en una universidad X, que nadie va a leer el artículo, pero está indexada la revista, es una contradicción. No, es... Pero eso fue, mira, ese argumento que yo lo he escuchado y lo he visto, y que después la persona celebra con toda su familia cuando el artículo sale publicado y después cuando ve al medio año cuántos lo han leído 2 o 3, eso fue lo que a mí me llevó a decir, no, a ver, yo acá tengo que hacer un máster, un doctorado, pero la vida académica en sentido estricto con sus normas y con su burocracia no es lo mío. Lo que sí me encantaría es tener una cátedra alguna vez. El problema es que para tener una cátedra hay que seguir una serie de normativas que es las que estamos hablando, ¿no? Así que, sin contar con libertad de cátedra, las tendencias de ahora. Bien, me respondiste también de paso, pero sobre tu identidad política o filosófica. Porque una pregunta que quería hacerte, bueno, a ti y en general se la hago a los libertarios, aunque ya me has dicho que te calificas más bien de librepensador, sin una ubicación determinada, incambiable, inmodificable. De derechas. De derechas. Librepensador de derechas. O sea, dentro de lo que está desde ese abanico. En el mismo mapa. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, uno podría pensar que el libertarismo es una posición superior al tradicionalismo o al conservadurismo? ¿Tú qué impresión tendrías de esto? La impresión que tengo es que ellos han desarrollado una ciencia económica muy potente, que en el debate contra un conservador se nota quién maneja la economía. Toda la escuela austríaca. La escuela austríaca fundamentalmente. Sin embargo, lo que los libertarios muchas veces no ven, porque han reducido su campo a lo económico, es que esa escuela tenía fundamentos conservadores hasta cierto punto, pero los tenía. Por ejemplo, Hayek, que fue una de las figuras más importantes de esa escuela y de hecho fue premio Nobel de Economía, si mal no recuerdo, en el año 74, constantemente está teniendo que fundamentar su filosofía social y su orden espontáneo en la filosofía conservadora de Edmund Burke, por ejemplo, ¿no? Incluso Hayek, en su último libro, La fatal arrogancia, lanza un ataque feroz contra lo que hoy nosotros llamamos globalismo. Habla del control de la natalidad, habla de cómo la ONU, el Club de Roma, están tratando de hacer ingeniería social con el tema de intervenir en la familia, desarmar la familia, promover el aborto. Entonces, y más aún cuando uno ve, por ejemplo, el Rothbard, que es otro de los de la escuela austríaca, aclamados hoy por los libertarios, cuando uno lee al último Rothbard, no el Rothbard de los 60-70 que era filo progresista, sino el Rothbard de los 80-90, va a encontrar con un filósofo político y economista que se define a sí mismo como un reaccionario radical. Y entonces yo encuentro que entre ambas posiciones hay una articulación posible, más en el contexto actual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el campo económico, que los libertarios han desarrollado una teoría económica, esto también lo reconoce un conservador como Roger Scruton,
y no solamente que lo reconoce, sino que lo aplaude. Y los conservadores, por su parte, entienden mejor la historia y los procesos sociológicos. Tienen una visión mejor de qué es la cultura, por qué importa, las instituciones intermedias, cómo se resguarda la libertad más allá del mercado. Entonces esos temas son mejor avisorados por los conservadores. Tanto es así que los conservadores, por ejemplo, han sido sobre todo los que han advertido sobre el avance feminista radical contemporáneo, las agendas de género, LGBT, y los libertarios originalmente les dijeron: no, ustedes están exagerando, estos son movimientos inofensivos. Y hoy la cantidad de regulaciones estatistas que tenemos por cuestiones de género, feminismo y LGBT son abrumadoras. Completamente de acuerdo. Los libertarios han desarrollado una agenda y unas tesis económicas superiores. Los conservadores, reaccionarios y tradicionalistas tienen un tanque moral enorme, porque además tienen toda la doctrina social de la Iglesia. Bien, tus obras. 2 libros y un capítulo. Empecemos por el primero, que ha sido bestseller, que ha sido reconocido, creo que lideró una categoría en Amazon, sí, que fue el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y antes de ese libro había 2 libros más, pero fueron publicados en Argentina. Mi primer libro yo lo publico en el 2011. Se llamó Los mitos setentistas. Fue una revisión histórica sobre la década del 70. Después, en el 2013, publiqué junto con Nicolás Márquez Cuando el relato es una farsa. Y después vino el Libro Negro. Y el Libro Negro planteó una tesis que en su momento fue muy atacada por sectores, por todos los sectores, te diré. Salvo por los conservadores, sí, pero por los libertarios, por los comunistas, por los socialdemócratas, por todos fueron bastante atacados, porque nuestra tesis fundamental era que la izquierda, en lo que venía, estaba dejando, iba a agudizar ese abandono de los conflictos económicos y los iba a reemplazar por conflictos culturales, dentro de los cuales la sexualidad ocupaba el puesto más importante de todos. Entonces nosotros íbamos viendo toda una tendencia de las izquierdas en darse cuenta de que el discurso economicista estaba ya bastante trillado, el de la guerra de clases, la camiseta del Che Guevara, la revolución castrista. Eso era una cosa que no fue más allá de los 90 y de los primeros 5 o 7 años del año 2000. A partir de ahí hay un cambio en el discurso donde empieza a abrazarse dialécticas no económicas, sino sobre todo sexuales o bien étnicas. Aunque también se empezó a plantear otro tipo de dialéctica, que fue la del hombre versus la naturaleza, ¿no? Sí. Que de ahí sale toda otra cosa muy importante. Entonces, nosotros nos enfocamos en el tema sexual, que es el que encontramos que iba a ser más importante, y hasta ahora no nos hemos equivocado con eso. Dijimos, los temas de género, feminismo, LGBT y aborto van a dominar la discusión pública, las izquierdas están dominando en esos campos, y esto es la nueva izquierda. Nos dijeron que éramos unos alarmistas, unos paranoicos, unos conspiracionistas. Hoy ya nadie puede acusarnos de eso, porque eso es lo que ha pasado no solamente en Argentina, sino en todas partes. Yo recuerdo en México, cuando llevamos este libro en el año 2017, lo que nos decían es: bueno, pero esto es un libro para Argentina, porque acá en México nuestras feministas no son como las de ustedes, pues las argentinas están muy locas, pero nuestras feministas son más pacíficas. Aparte, México tiene una cultura católica que es reconocida mundialmente. Bueno, no, nada de eso fue así. En México hoy el feminismo es de lo más radical que existe, y Colombia otro tanto. Embrismo, lo llamas también. Sí, es una forma de embrismo, porque ya plantea una superioridad, es una supremacía. Es una ideología que llega al absurdo de, al mismo tiempo que solicita igualdad, en verdad plantea una ideología supremacista, donde la mujer... bueno, esto está retratado, esto está retratado en Netflix, en Hollywood, en cualquier serie que pongamos, vamos a ver siempre que
el malo no es más una mujer. No. Y donde incluso aparece un malo, se explicita un discurso donde se dice es malo porque es hombre. Incluso, fíjate vos, por ejemplo, esta película, esta remake que hubo de La Mujer Maravilla. Sí. ¿Cuál era la historia? Bueno, era un mundo paradisíaco donde solamente había mujeres, y cuando ese mundo cae cuando tienen contacto con el hombre. Es algo bastante rusoniano aparte, ¿no? Sí. Es decir, en Rousseau hay un mundo fabuloso en estado natural, hasta que la propiedad privada es el fruto prohibido, ¿no? Algo así se está planteando ahora, solamente que ahora el fruto maldito es la masculinidad. Qué interesante ese análisis. No lo había pensado en La Mujer Maravilla. Tú, con este libro, además de que haces toda la genealogía de los distintos tipos de feminismo, Sí. En efecto no fue solo una intuición vacía, sino que todo esto que comentas sobre la ideología de género hoy está en los currículos escolares. Sí. ¿En la Argentina también? En todas partes. En Colombia también la ideología de género está muy presente. Tú dices en varias partes, ¿verdad? ¿Has hecho ese examen en...? Sí, esto está en todos los países. Yo he recorrido prácticamente todos los países del continente, con excepción de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras. El resto los conozco todos. Sí. Exceptuando también ciertas islas, ¿no? Pero en general he estado en todos, y en todos existen currículas escolares basadas en ideología de género, que están en muchos casos auspiciadas por organismos de las Naciones Unidas. Un caso, en Guatemala, los manuales de educación sexual integral que invitan al niño a deconstruir su sexualidad, Sí. llevan el sello de UNESCO, por ejemplo. En Argentina esto va tan fuerte que los manuales de educación sexual integral proponen un ejercicio en el cual el niño tiene que durante media hora cambiarse el nombre, la edad y la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, si tu hijo se llama Juancito y tiene 12 años, en el colegio durante media hora tiene que cambiarse esas 4 variables de su identidad. O sea, ¿qué hacen? Le estropean la identidad. Y será entonces, no sé, vamos a decir, Marta, una mujer lesbiana de 43 años. Y tiene que caminar por el salón y conversar con sus compañeros, que ya no son sus compañeros porque han tenido que también cambiar su identidad conforme las reglas del ejercicio. Y se cruzará con Pedrito, que es su mejor amigo, pero que ya no es más Pedrito, sino que es Juanita, un trans de 35 años. Y tienen que dialogar sobre vidas que no tienen, experiencias que no conocen, para terminar concluyendo, dice así el taller, el docente tiene que ayudar a concluir sobre la opresión que se ejerce sobre la comunidad LGBT. Entonces es como ponerlos a ellos en esa piel para que simulen algo que ellos no entienden, pero para que después el profesor les meta en la cabeza que los heterosexuales, como ellos probablemente y sus padres seguramente, ejercen sobre las minorías LGBT. Bueno, este es solamente un ejemplo entre tantos otros que te podría dar de estos manuales. Uno pensaría, los padres de familia no son muy conscientes de los contenidos de estos currículos o no les importan. Yo creo que la crisis de la familia que estamos viviendo hoy, a veces tendemos a achacarla simplemente a la ideología de género, al aborto, al feminismo, pero la crisis viene de antaño. Sí. La crisis viene desde el momento en que la familia pierde sus funciones, que no era simplemente la provisión de bienes y servicios a sus hijos, o no era solamente el afecto. Vos fíjate, por ejemplo, Parsons, uno de los sociólogos más importantes de la escuela de Chicago a mediados del siglo XX, él trata de explicar con su teoría de la diferenciación estructural y la cesión de funciones, que en la especialización uno puede darle más eficiencia a la función con la que se quedan las manos. Al ir especializando las instituciones sociales, vamos reduciendo la cantidad de funciones que tiene cada una de ellas, pero le permitimos a esa institución agudizar la eficiencia sobre esa función en particular. Entonces Parsons, y perdón que haga toda esta introducción, pero creo que vale, Parsons ya en los 50, en la década de 50, va a decir, bueno, ok, sí, la familia ha perdido sus funciones, su función religiosa, su función educativa,
su función protectora, pero ¿cómo se legitima hoy la familia moderna norteamericana? Que va a ser el modelo que después todos vamos a agarrar, con su función afectiva. Sí, claro. Ahora, Christopher Lasch le va a hacer una crítica fulminante a Parsons en los 80. Le va a decir, lo que Parsons no vio es que esas funciones eran un sistema. Y uno en un sistema, por los atributos sinérgicos de las funciones, uno no puede sacar una función sin estropear las otras. ¿Por qué hoy los padres de familia no logran generar un afecto filial real? Bueno, será porque han abandonado su función educativa, porque han abandonado la posibilidad de disciplinar al hijo y hoy todo lo que les queda es jugar ellos a ser divertidos y adolescentes con los hijos. ¿O será porque al regresar del trabajo, en vez de tener un contacto real con el hijo, todo lo que hace la familia es prender la televisión y ponerse a ver una serie de Netflix o ponerse a jugar con el teléfono móvil? Entonces, la familia está en crisis más allá de la ideología de género y del feminismo. Pero ese mismo caldo de cultivo hace que penetre mucho más fuerte la ideología de género y que los padres ni se enteren, porque los padres ya están en otra cosa. Y muchas veces cuando se enteran y quieren alertar a sus hijos, decirles, guarda, te están engañando, esto no es lo que te dicen que es, no reciben nada del hijo porque no han estado en su vida realmente. No han estado en su vida, han convertido las casas en un hotel, ¿no? Donde los miembros de la familia van a comer, dormir y pasar por el baño y prender la televisión. Entonces, ¿cómo tu hijo te va a escuchar? ¿Cómo tu hijo va a creer en vos? ¿Cómo tu hijo va a pensar que vos tenés algo valioso para decirle si nunca le has dicho nada? Si todo lo que has hecho con tu hijo durante sus años de vida ha sido simplemente prenderle la televisión o ponerle el PlayStation. Entonces, yo creo que por ahí pasa. Es muy, muy complejo lo que las familias hoy están sufriendo y hay una crisis medular que tiene que ver con la cesión de funciones que la misma familia empezó a regalarle al Estado y a las instituciones de la sociedad en general a lo largo del siglo XX. Languidece la familia, sí. Languidece. Este caldo de cultivo de la familia, de esa ruptura como una comunidad, que a su vez licencia de alguna manera toda esta ideologización curricular, cultural y demás en ideología de género, y a su vez que es caldo de cultivo para los feminismos y los más radicales, me hace pensar y me lleva a otra publicación tuya del libro Socialismo Latinoamericano. Sí. Escribes un capítulo extraordinario sobre el aborto. Sin duda el feminismo lo ha permitido, lo ha fomentado. Cuéntame un poco, Agustín, esta genealogía extraordinaria que haces en esta investigación. Yo lo que quiero mostrar en esa investigación es que los intereses que están detrás de la agenda del aborto son irreductibles al pañuelito verde y la militancia feminista que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hay intereses materiales atrás de la agenda abortista, hay intereses biopolíticos. Yo ahí trazo la historia de cómo se intentó legitimar el aborto desde principios del siglo XX hasta nuestra época, hasta nuestro año. Y encuentro que a principios del siglo XX había un discurso eugenésico. Los líderes abortistas, como Margaret Sanger, decían: queremos control de la natalidad, basado entre otras cosas en abortos, porque necesitamos limpiar la raza en los Estados Unidos. Margaret Sanger fue la creadora de Planned Parenthood Federation of America, que fue la PPFA, base sobre la cual se crea la IPPF, que hoy financia a todos los grupos abortistas en nuestros países, incluido Colombia, ¿bien? Con millones de dólares, porque es un negocio el aborto para ellos. Esa primera retórica del aborto, queremos abortos para limpiar la raza, se va a modificar por una retórica económica, por un discurso económico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando seguir hablando de limpiar la raza ciertamente no era conveniente. Y ahí va a empezar a aparecer otro argumento, que es que el control de la natalidad, ¿sí?, es conveniente para las naciones porque les permite cumplir las metas económicas de sus ciudadanos.
para hacernos más ricos tenemos que empezar a limitar la cantidad de gente que nacen en nuestras sociedades. Ese fue el mensaje, lo encarnó perfectamente bien Lyndon Johnson en el año 1965, en el 20º aniversario de Naciones Unidas, cuando dijo textualmente lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. O sea, es más fácil y más barato evitar la pobreza haciendo que los pobres no nazcan y que no se reproduzcan, que sacándolos de la pobreza una vez que han nacido. Una cosa maléfica, asquerosa, nefasta, que está citado además en el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. ¿Qué habrá pasado con los progres que tenían ese libro como la Biblia? ¿Se habrán saltado esa página? Son convenientes. Son convenientes. Sí. No, van seleccionando qué les sirve y qué no, parece ser. Bueno, ese discurso luego dio paso a otro por una serie de cuestiones que yo comento en ese ensayo. Y el tercer discurso fue el discurso basado en derechos y salud. O sea, ya no queremos el aborto para limpiar la raza ni para hacernos ricos, sino que queremos el aborto porque esto es para ayudar a la salud de la mujer. Y esto es un derecho humano, además. Y se va a empezar a trabajar sobre esa base, y esa va a ser la base que les va a dar éxitos, muchos éxitos. Yo ahí analizo el informe Rockefeller, el informe Kissinger, distintos documentos históricos del siglo XX que son claves para entender por qué hay tanta fascinación con el tema natal y de aborto en nuestros días. Y una vez que el aborto pasa, una vez que se logra legalizar el aborto, viene un cuarto discurso del aborto, que es el aborto como liberación y autorrealización de la mujer. Ahora te tengo que vender el aborto, ya está legalizado. Ahora necesito que lo consumas. El aborto se convierte en un bien de consumo. Y tengo que ofrecerte a Miley Cyrus, que te dice que abortar es fantástico. Michelle Williams en los Globos de Oro recibiendo su premio diciendo que ella tuvo éxito en su carrera gracias a que abortó a su propio hijo. Tengo que lanzarte noticias todos los días diciéndote qué feas que son las familias que tienen muchos hijos, qué ridículo es el padre y la madre que aceptan tener muchos hijos. Tengo que decirte además que los hijos son una maldición, que estropean tus estudios, tu carrera, tu diversión, tus viajes. No tengas hijos. Esa es la propaganda actual. Y si el hijo está viniendo, bueno, justamente, ahí está el aborto para que te lo hagas y está legalizado. Ahora sí, no vas a tener que pagar. Y si no tenés para pagarnos, bueno, el Estado va a pagar con los impuestos de la gente tu cuenta. Y esa platita va a venir para las industrias abortistas que, en primer lugar, financiamos a la militancia feminista que nos habilitó a legalizar el aborto. Así es como se ha planteado esto. Me haces pensar en una palabra y es aturdimiento. Lo que veo es que las mujeres y las familias se ven aturdidas por una sobreinformación falsa, retóricas disfrazadas, que venden esta idea. La fuerza cultural es tan fuerte que permea la educación a su vez permea el ordenamiento jurídico, se profieren jurisprudencias como en Colombia recientemente y modifican el orden moral. Agustín, ¿y este libro, La batalla cultural, cuánto tiempo duraste escribiéndolo? Fue un trabajo muy interrumpido que me llevó 7 años. Empecé con esta idea en el año 2014. En el 2015 la frené para escribir el libro negro de la nueva izquierda y lo retomé después en el 2017 aproximadamente, y de forma interrumpida, muy a paso lento, le fui dando forma, pero en la pandemia pude acelerar. Y sí, es un libro gordo, tiene más de 500 páginas. Es un desafío intelectual en general para los lectores del libro, según he estado viendo por las redes sociales. Es un libro que ha tenido un éxito que me ha llamado mucho la atención. En su primer mes de lanzamiento ha vendido 20.000 copias. Imagínate. Y miren que vender un libro gordo sobre temas de filosofía política, de sociología y de ciencia política y también de historia, no es nada fácil. Hoy lo que las editoriales generalmente piden es que los libros sean bien chiquitos. Sí. Pensemos en los libros, por ejemplo, libros muy buenos, pero chiquitos, los de Byung-Chul Han. Claro. Sale uno por año, tiene 90 páginas, son de bolsillo, letra grande, grandes márgenes. Son buenos libros, no es una crítica a eso, pero digo, ¿por qué lo quieren así? Porque así se vende fácil. Esto no se vende fácil, pero la gente de derechas, yo creo que está tan hambrienta de conocimiento
y de una formación seria que ya se están dando cuenta que no encuentran en las redes sociales, porque seamos sinceros, a ver, yo uso mucho las redes sociales y me parecen maravillosas en muchos sentidos y horripilantes en otros, pero yo tengo un canal de YouTube con muchos seguidores, mi Instagram, mi TikTok incluso, Facebook, Twitter, estoy todo el tiempo subiendo cosas, pero yo sé que eso es simplemente un medio para decirle a la persona, esto es. Es decir, podemos hablar por las redes sociales, pero hay un límite. El medio es el mensaje, dice Marshall McLuhan. Es decir, vos no podés pretender formarte con un tweet o con un video de 1 minuto de Instagram y ni siquiera con un video de YouTube seriamente, sino que tenés que recurrir a lectura porque te funciona la cabeza de otra manera. Neurobiológicamente esto es así. Te funciona de otra manera. Entonces, ha sido un desafío enorme que está dando frutos. Vamos a ver cuántos frutos da. Así que estoy muy feliz por este libro. Las redes sociales, diría Lipovetsky, ¿no? Es la sociedad de la ligereza. Sí. Líquidos, Bauman. Sí. Cansados, Chulhan. Del consumo, Braudillar. Sí. Todas lecturas que tú sigues. Sí. Qué buen esfuerzo. Agustín, ideas fundamentales de tu texto. Bien, yo trato de conceptualizar la batalla cultural, primero que nada. Digo, a ver, acá estamos hablando desde hace rato de batalla cultural. Estamos ganando la batalla cultural, estamos perdiendo la batalla cultural. Hay que dar la batalla cultural, hay que formarse para la batalla cultural, pero nadie ha dicho qué es la batalla cultural. Entonces, lo que yo trato de hacer es eso. Brindo una teoría de la batalla cultural. Yo entiendo que una batalla cultural es aquel conflicto de magnitud en el cual se disputan los elementos de una cultura de manera consciente y articulada en bandos sociales que chocan. Sí. Y que el medio que utilizan en esa disputa son las instituciones culturales. O sea, yo me disputo los elementos de una cultura. ¿Eso qué significa? Me disputo el lenguaje, las creencias, las normas, las costumbres, los valores, ¿sí? Pensemos en el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, el mal llamado lenguaje inclusivo, es un ejemplo clarísimo de batalla cultural. ¿Qué se disputa la batalla cultural del lenguaje inclusivo? La modificación de la manera en que hablamos. Claro. ¿Sí? Ahora, una batalla cultural no se hace con armas, se hace con instituciones culturales y con mecanismos culturales. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a la escuela, la universidad, los medios de comunicación, las redes sociales, internet, la familia, las iglesias, el arte, la música, el teatro, el cine, ¿sí? Las series. Todos esos son mecanismos de batalla cultural. Ahora, la batalla cultural, esto es parte de esta tesis, es algo que tiene un contexto propio. No es que todo, digamos, la historia de la humanidad se puede mirar con estos ojos. La batalla cultural nace en un momento específico que es lo que tendemos a llamar los tiempos modernos. En la modernidad aparece la batalla cultural porque la cultura se escinde de la religión y deja de ser un automatismo. La cultura aparece como un campo separado que sí que se puede intervenir para condicionar exógenamente sus elementos internos. ¿Y para qué queremos condicionar los elementos de una cultura? Porque nuestra conducta, tanto social como individual, está atravesada de cultura. Estamos condicionados culturalmente en nuestra conducta. Estamos estructurados con, digamos, el hombre no solamente estructura la cultura, sino que es estructurado por la cultura. Obviamente hasta cierto punto. Entonces la batalla cultural es una batalla por el dominio de la conducta del hombre en última instancia, y esto aparece con gran poder en los tiempos modernos, y en nuestra posmodernidad hay una aceleración de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque la naturaleza desaparece en la posmodernidad. Todo lo que nos queda es cultura. Así es. Y ha habido una aceleración tal de las tecnologías de la comunicación, que son tecnologías de la cultura, que hoy es posible dominar culturalmente a grandes masas, a masas que tienen el tamaño del globo, de un momento a otro, de una forma u otra. Entonces yo hago toda una teoría ahí que involucra el poder de los medios de comunicación, juego con las categorías de Foucault, y termino el libro diciendo cómo ha entendido esto la izquierda, cómo la derecha lo ha entendido. La izquierda lo ha entendido hace mucho tiempo, por lo menos desde Gramsci. Yo analizo la línea de Gramsci que termina en Laclos, y por otro lado analizo la línea de la Escuela de Frankfurt, y por otro lado la de los franceses, Foucault sobre todo, pero Deleuze también, y otros personajes más. Pero digo, ¿y con la derecha qué ha pasado? Y la derecha la verdad es que no ha entendido esto. No. La verdad es que no lo ha entendido. Analizo por qué, y digo acá, sin embargo,
hay distintas derechas que hace rato están hablando de batalla cultural. Es posible elaborar una nueva derecha en torno a ese concepto. El lenguaje político está cambiando para la derecha. Y eso significa que pueden venir nuevos tiempos para la derecha, pero hay que pensar una articulación entre las derechas. ¿Qué derechas? Bueno, por ejemplo, yo ahí pongo los libertarios no progresistas, los conservadores no inmovilistas, los patriotas no estatistas y los tradicionalistas no integristas. Yo creo que estos 4 sectores pueden articularse. Y una articulación, y cierro con esto, es distinto de una alianza. Lo que es una alianza lo resumía muy bien Lenin en una célebre frase suya, que era golpear juntos, marchar separados. Él decía, la clase obrera tiene que aliarse con los campesinos. ¿Para qué? Para golpear juntos, pero marchar separados. Significa no somos lo mismo. Eso se llama alianza. Ahora, en una articulación uno se confunde con el otro. Yo encuentro algo valioso en vos, que lo replico en mí, hay un proceso mimético, político mimético, y vos podés encontrar algo valioso en mí para replicar en vos. La articulación es una forma de la mímesis política. Y una nueva derecha no es simplemente vamos a hacer una estrategia, vamos ahora a darnos la mano porque tenemos un mismo enemigo, sino que es, oiga, un libertario puede encontrar en el patriota a una persona que mira mejor que nadie el peligro de la agenda global. El gran leviatán, un leviatán global. Y el patriota puede encontrar en el libertario una persona que está muy pendiente de que el Estado-nación no le crezca aplastándole sus libertades individuales. Y ambos pueden encontrar en el conservador una persona que entiende la importancia de aquellas instituciones que han demorado mucho en gestarse en nuestra civilización como para estropearlas de un día para otro. Sí. Entonces, cuando uno reconoce en el otro virtudes y desventajas quizás también, que no tiene uno, ahí hay una articulación. Lo que recién decíamos con la escuela austríaca y con los conservadores. Entonces, esa es la propuesta, es elaborar una nueva derecha que tenga eje en la noción de batalla cultural y que rinda frutos en la batalla política. Que esto pueda cristalizar en fuerzas políticas concretas de nuevas derechas que puedan ser atractivas para un electorado acostumbrado a ser pisoteado. La gente de derechas está acostumbrada, lamentablemente, a que los pisoten y que les digan que siempre tienen que votar por el centro para que no gane la izquierda. Nos tienen hace años con eso, con que hay que votar al centro para que no gane la izquierda. Y así es como las personas de derechas nunca han votado por sus valores siempre ha sido lo que en la ciencia política se llama un voto estratégico, no un voto expresivo. Y bueno, yo espero que este libro contribuya para generar esto, que insisto, yo no soy el creador, sino que yo leo cuestiones políticas de la realidad y veo, por ejemplo, un fenómeno como Vox. Vox es el ejemplo más claro de nueva derecha, para mí. Veo el ejemplo de Bolsonaro, el ejemplo de Milei, el ejemplo de Trump. Estos ejemplos me hacen ver de que hay un futuro político para la nueva derecha siempre y cuando sepa hacer las cosas bien. Este libro llega en un momento preciso y el diagnóstico además es muy cierto. Las derechas, en sus diferentes expresiones moderadas y radicales, por alguna serie de factores que no conversaremos hoy, quizá en otra oportunidad, abandonaron definitivamente la importancia de la cultura. Algunos la ornamentalizaron, ¿no? Sí. Como que la caricaturizaron. La izquierda, todo lo contrario, ¿no? Uno examinaba las unidades legislativas de los senadores y congresistas en general de izquierda, y hay filósofos, antropólogos, sociólogos. Sí. Y cuando uno miraba a los de derechas, solamente ciencias de la administración, no porque sean malas, pero no vertebraban de contenidos culturales. Y a los académicos los tenían allá como si se tratara de una serie de personas extravagantes de biblioteca que no aportaban nada a la praxis política. Sí. De manera que, qué bueno, llegan en un tiempo extraordinario, pero no quisiera terminar esta entrevista, Agustín, sin un tema de tu vida que desmitifica un tema de las izquierdas. Las izquierdas moderadas y radicales suelen vender la idea de que son pluralistas y tolerantes, de que las han perseguido. Pero lo cierto es que las pocas personas que se aventuran, como lo has hecho tú, a combatir sus tesis en la intelectualidad pública, reciben ataques muy fuertes. Cuéntanos algunos.
Bueno, desde amenazas de bombas hasta estar dando una conferencia y que ingrese una brigada antiexplosivos a buscar dónde están las bombas y cancelar el evento y sacar a toda la gente de allí. Esto fue en Mendoza, Argentina. Por ejemplo, en la San Marcos hubo una amenaza de ir a incendiarme el auditorio y fueron grupos de feministas a intentar hacerlo. Y vamos a desmitificar un poco más otra cosa. ¿Sabes quién se interpuso entre las feministas y el auditorio y evitaron que ingresaran a hacer eso? Grupos de transexuales. Claro, está la idea de que cualquier persona homosexual o transexual sería el blanco de mi odio, Sí, no, por supuesto. y esa persona no puede encontrar nada valioso en lo que yo hago. Bueno, en Perú hay un grupo de personas transexuales que encuentran valioso que yo haya desmitificado a la izquierda y que les haya y que esté procurando de que no instrumentalice sus problemas, ¿sí? Y ellos fueron a defender, por ejemplo. Otro ejemplo, ataques en conferencias arrojándome cosas. Una feminista en Argentina, esto está filmado además, fue con un balde de pintura roja y en el medio de la exposición me lo arrojó, no a la pintura, al balde entero. Yo lo esquivé y destruyó la pantalla, ¿sí? La pantalla donde se estaba proyectando. Lo curioso fue que ahí nadie ejerció ninguna violencia contra esta chica. Se le invitó a retirarse. Al día siguiente ningún medio de comunicación dijo nada, por más que los videos se habían hecho virales. Curioso, porque imagínate si hubiese sido al revés. Yo ir a una presentación de un libro feminista y tirarle a la autora un balde de pintura. Yo voy preso. Te judicializan inmediatamente. Ahora, pero ellos son oprimidos y nosotros los opresores. En la Feria del Libro de Buenos Aires del año 2018 vinieron unos 100 militantes, feministas, comunistas, LGBT, todo ahí estaba junto, y empezaron a golpear a las personas que hacían su fila para entrar al auditorio. Y el auditorio era de más de 1.200 personas, 1.500 personas, algo así. Y nuestra gente no los golpeó a ellos. O sea, no hubo una violencia de nuestra gente para con ellos. Pero nuestra gente tenía que, mientras hacía la fila, bancarse que una de estas personas viniera con un dildo, ¿sí? Con un pene de goma, a pegarle en la cabeza. Sí. Es impresionante. Y la peor de todas fue en España, en Barcelona. Yo estaba en una gira en varias ciudades, en todas habíamos tenido problemas. En Oviedo, por ejemplo, habían ido grupos LGBT y habían llevado botellas donde orinaban y arrojaban en su propia orina contra el público, contra los autores, una cosa demencial. Pero en Barcelona yo tenía mi conferencia, digamos así, a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde me estaba dando una ducha en el hotel y empiezo a escuchar como si estuviese dentro de una cancha de fútbol. Cánticos, bombos, ruidos, hasta bombas, cosas así. Y me di cuenta que me están manifestando afuera del hotel. Me sequé y me asomo por la ventana, también está filmado. Todo está filmado porque yo siempre procuro filmar todo para mostrarlo. Sí. Porque después parece que uno inventa y parece que ellos son los tolerantes y nosotros los del discurso de odio. Y veo afuera 150 personas, más o menos entre 100 y 150 personas desquiciadas, con banderas comunistas, feministas, de Podemos, LGBT, tirando cosas contra el hotel, contra la fachada del hotel, bombas de pintura sobre todo tiraban. Un desastre. La cosa es que esa gente estuvo... y la policía, los mozos de escuadra, estaban detrás de la turba, no adelante protegiendo la propiedad privada del hotel, sino detrás de la turba protegiendo la turba. Impresionante, nunca vi una cosa así en mi vida. Y destruyeron la fachada del hotel. En el hotel nos resguardaron en un cuarto que estaba más bien apartado, por si esta gente entraba y nos buscaba. Nosotros, como no nos achicamos, pusimos el celular, hicimos una transmisión en vivo y dimos la conferencia en vivo, pero por redes sociales, porque no se podía salir del hotel. Entonces la gente fue al auditorio y se encontró con que los autores no podían salir de su hotel por el nivel de violencia que había afuera del hotel. Y estuvimos ahí, dimos la conferencia desde un celular, nos sentíamos como los cristianos en las catacumbas, ¿no? Algo así. y después recuerdo que, bueno, ¿sabes a qué hora se fueron? A las 11 de la noche.
A las 11 de la noche. A esa hora recién pudimos salir, miramos a ver si no quedaba nada y fuimos a comer una pizza. Fuimos a comer algo, pero el evento ya no se hizo. Una cosa criminal. Sí, es criminal. Al día siguiente, ¿sabes quiénes estaban al día siguiente lavando la fachada del hotel que había quedado destruida y arreglándola? Hombres y mujeres. Las mujeres limpiaban y trataban de sacar la pintura y los hombres tenían que empezar a reconstruir. Hombres trabajadores de la clase obrera y mujeres de los sectores humildes de España que se ganan la vida limpiando. ¿Y quiénes le produjeron eso? Las feministas y los comunistas. Así es. Es muy ilustrativo lo que cuentas y en las cátedras universitarias pasa lo mismo, cada vez más, y es que se cercena la libertad de cátedra. Cualquier docente que promulgue tesis, ideas conservadoras, políticamente incorrectas, es retirado de su cátedra, perseguido mediáticamente y podría llegar a ser hasta judicializado. Sí. Pues Agustín, el trabajo que haces es muy provechoso para la sociedad. Yo he leído tus libros, el capítulo que escribes en el libro que edito, engalanas el libro con tu publicación. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte, que sea la primera de muchas otras. Ojalá que sí, y así va a ser. Y este Muchas canal gracias. es tu casa. Muchas gracias a vos por la invitación, ha sido un honor para mí. No, el Gracias. honor es mío. Gracias, Agustín. Gracias, Carmen.